investigaciones estéticas trazan a partir del animal una especie de reconfiguración de las formas por las cuales la cultura representa o hace visible la vida de los cuerpos y piensa sus políticas. Textos y materiales, por ejemplo, en torno a mataderos y cultura, ¿no? en una novela de Carlos Busquet, de la que voy a hablar, o un cuento de Martín Coan. Escrituras e instalaciones que conjugan una proximidad inquietante entre cadáveres y animales en obras de Nuno Ramos, Teresa Margolles o Roberto Bolaños. Ficciones que piensan las sexualidades disidentes desde su límite con la vida animal, en João Gilberto Noll o Marosa Di Giorgio, por ejemplo, ¿no? Entre otros materiales. Estos materiales hacen del animal y de los espacios de contigüidad entre animal y humano un horizonte donde se interrogan problemas en torno a lo que es un cuerpo, a las topografías en las que tiene lugar, a las determinaciones de sus contornos y las naturalezas de las fuerzas que lo habitan, reconfiguraciones de las relaciones entre cuerpo y subjetividad, y de los modos en que la comunidad se imagina no solo como un espacio intersubjetivo, sino también como un entre cuerpos material. Marcaciones de la distancia y los enlaces entre eso que llamamos persona, subjetividad o individuo, pero también identidad o comunidad, con ese bios, eso viviente que parece emerger allí donde las formas de lo animal y lo humano se desvanecen. Fundamentalmente, la hipótesis con la que me estoy acercando a estos materiales dice que la cultura inscribió la vida animal, la ambivalencia entre humano y animal, como vía para pensar los modos en que nuestras sociedades trazan las distinciones entre las vidas a proteger y las vidas a abandonar, que es el eje del pensamiento biopolítico. El animal y en general la cuestión de lo viviente, ¿no? Y ese deslizamiento entre animal y viviente me parece importante subrayarlo, sirvió a la imaginación estética para traer a la superficie, al horizonte de lo visible, esos ordenamientos de cuerpos desde los cuales una sociedad traza ese campo de gradaciones y de diferenciaciones de las vidas a proteger, a cuidar, a futurizar, ¿no? Las vidas futurizables, ¿no? Las vidas que pueden proyectarse en una imaginación proyectiva, digamos. Esto es, ¿cuáles son, para volver a la expresión clásica de Foucault, los cuerpos que se hacen vivir, ¿no? Donde se aplica el hacer vivir de una sociedad? Esos cuerpos, digo, frente a cuerpos y vidas que se abandonan, que se reservan para la explotación o directamente para la eliminación. El animal ilumina un territorio clave para pensar esas distribuciones y esas contraposiciones en la medida en que marca el límite de la cosa viviente. Es una expresión de Roberto Espósito que me parece interesante como recuperar, ¿no? La cosa viviente, una vida jurídicamente irreconocible y económicamente investida y consumible. La cultura explora en torno al animal el paisaje de una vida o un bios atravesado por tecnologías políticas desde las que se trazan formas y definiciones de la vida vivible, la norma de vida reconocible, frente a esas otras vidas que ya reservados para la precariedad y que habitan una temporalidad incierta. Ese campo permeado por distribuciones de cuerpos, distribuciones móviles, trabajadas desde racionalidades económicas, raciales, sexuales, afectivas, constituye, quiero sugerir, el horizonte de lo político en los materiales que quiero leer. Definen un campo de politización porque hacen de la indagación estética un terreno de contestaciones sobre condiciones históricas, materiales, pero también conceptuales, desde las que se definen sentidos, desde donde se materializa el hacer vivir. Digo, me interesa pensar en torno al animal cómo se pueden multiplicar y contestar las lógicas y las economías del hacer vivir. Ese es el axioma de la biopolítica. Y quiero pensar si la cultura puede hacer algo, ¿sí? Si puede efectivamente contribuir, ¿no? a la multiplicación de lógicas del hacer vivir. Es interesante porque muchas de estas inscripciones, ese murmullo, y por eso uso la palabra rumor, es una especie de habla colectiva que no se traduce, pero que los textos se inscriben como una potencialidad, como una presencia, como una inminencia, ¿no? Entonces aparece del animal, del cuerpo animal viene esa especie de umbral móvil entre el ruido y la potencialidad del sentido. Y me parece que el rumor captura eso, digamos, ¿no? Un puro sonido en
en el que sin embargo se alberga, ¿no?, la posibilidad de un sentido que hay que eventualmente descifrar, o en todo caso inscribir, ¿no? Y el texto se vuelve la caja de resonancia para esa potencialidad. Porque rumor es una palabra política, ¿no? El rumor es una categoría política, ¿no? Por el momento del tumulto, de la inestabilidad colectiva, y ese es el momento del rumor, donde no se sabe qué es lo que está diciendo la gente, o los cuerpos, no se sabe qué están diciendo los cuerpos en la calle, ¿no? El cuerpo colectivo está diciendo, poniendo algo y no se puede codificar. Ese umbral es un umbral político y al mismo tiempo es un umbral que se comparte con el animal, donde la indeterminación del sentido, sin embargo, se inscribe como movilidad a nivel de la materialidad del sonido, ¿no? En uno de los momentos más tensos de La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, en 1982, de su narración testimonial de la revolución sandinista, Omar Cabezas refiere la marcha de la pequeña columna por una estrecha quebrada, perseguida por la Guardia Nacional, que acaba de sorprender y asesinar a Tello, el guerrillero veterano que había iniciado a Cabezas y sus compañeros en la lucha selvática. El momento es un momento de una intensa crisis de fe. Si Tello, piensa Cabezas, ¿no?, si Tello había sido el mejor de los guerrilleros y aún así fue muerto sin siquiera presentar combate, entonces probablemente también, cito, el Che habría sido un Quijote como Tello, como nosotros, y el mismo Frente Sandinista era un Quijote a lo mejor. Fin de cita. Pero en este momento clave, la marcha a duras penas, con Cabezas padeciendo los dolores de la lesmaniasis, de la lepra de montaña y el cansancio. Esta marcha es narrada como prueba iniciática en la que el narrador-actor supera una vez más sus dudas al imponer su voluntad sobre el ambiente traicionero. Tello, escribe Cabezas, era un símbolo no solo para sus compañeros, sino también para la montaña misma, cito, porque vivía con ella. Estoy seguro que vivió con ella, que tuvo relaciones con ella, le parió hijos a Tello. Y cuando Tello muere, ella siente que se va a acabar. La montaña siente que ya no tiene ningún compromiso, pero cuando ve el grupo de hombres marchando ahí sobre ella, en el corazón de ella, como que siente que Tello no es el fin del mundo. Ella tenía que darse cuenta que Tello era el comienzo del mundo, porque después de él veníamos nosotros. Como que se dio cuenta que había metido las patas, que no se debió haber quedado callada aquella tarde en que Tello murió, sino que debió haber seguido meciéndose, aunque fuera por neutralidad. Pero nosotros la doblamos, le fracturamos la neutralidad a los grandes árboles, a los ríos, la devolvimos porque el ruido cambió después de nosotros, porque nosotros poseímos el río y le imprimimos a ese río nuestro propio ruido. Entonces como que ella se dio cuenta que había metido las patas, no tenía más remedio, y la persuadimos a verga. Fin de cita. El episodio, y por eso la cita larga, el episodio trae ecos de otro episodio también iniciático, donde Marcos Vargas, el héroe transgresor de Canaima, de Rómulo Gallegos, se encuentra a sí mismo, ser esencial, corriendo desnudo por la selva huracanada que lo había hasta ese momento irritado, oprimido, y de repente, sintiendo una suerte de liberación, cito, advirtió que la selva tenía miedo. Y otra vez una pequeña cita. ¿Qué hubo? ¿Se es o no se es? El Marcos Vargas del grito alardoso ante el peligro, del corazón enardecido ante la fuerza soberana, otra vez como antes gozoso y confiado. Las raíces más profundas de su ser se hundían en el suelo tempestuoso, era todavía una tormenta el choque de sus sangres en sus venas. La más íntima esencia de su espíritu participaba de la naturaleza de los elementos irascibles, y en el espectáculo imponente que ahora le ofrecía la tierra satánica se hallaba a sí mismo hombre cósmico, desnudo de historia, reintegrado al paso inicial, al borde del abismo creador. Aquí podría citar algunos comentarios que César Aira hace acerca de la escritura de Gallegos en su diccionario, pero no viene al caso, ¿no? Una escena es entonces casi el espejo de la otra. El héroe liberal le dobla el pulso a la tormenta y el héroe socialista a la quietud.
Ambos triunfan sobre los elementos al mimetizarse con ellos. Cabezas y su columna son los hijos de la montaña. Vargas, cito, habla con los palos del monte, y lo ha sido él también, algunas veces. ¿Cómo pensar esos ecos, esas reapariciones entre los textos, entre las series en donde se enmarcan la distopía liberal de la novela de la selva y la épica revolucionaria del testimonio grillero? Entonces la hipótesis de partida sería que hay rasgos compartidos porque ambos textos y ambas series se refieren a su vez a un entramado discursivo, iconográfico mayor, que es el del paisaje, como figura principal a través de la cual las Américas habían sido inscritas como un nuevo mundo en el orden simbólico de Occidente, y que tras haber vuelto a suscribir la construcción simbólica de los Estados-naciones decimonónicos, había entrado en el siglo XX y en la modernidad como remanente y como figura en crisis ante la transformación de las relaciones productivas que alguna vez había representado, ¿no?, como imagen ideológica de estas mismas relaciones. El paisaje, forma que había autorizado la entrega de cuerpos y lugares americanos al ojo imperial, precisamente al naturalizar las relaciones de presencia y distancia implícitas en su régimen visual o poético, en la modernidad latinoamericana se vuelve una forma crítica a partir de su propia crisis. Ahora, o bien registra en su propio marco formal las transformaciones que la expansión capitalista, el éxodo rural, etcétera, inscriben en lugares que ya no se presentan como alguna vez, ¿no?, podía pensarse que hacían, en distancia e idiosincrasia propias, o bien se transforma al aferrarse a una representación anterior en protesta implícita contra las transformaciones que se niega a percibir y a inscribir. En la modernidad, escribe Jean-Luc Nancy, el paisaje, cito, se abre hacia lo desconocido. El paisaje es el dominio de la dislocación, del despaisamiento, la apertura del espacio donde tiene lugar ese ausentamiento. El paisaje es el país de los despaisados, de los alienados y extraños, de los que no son un pueblo. Fin de cita.